Muchas bendiciones, estamos aquí en nuestro podcast Resurge. Estoy muy feliz porque tengo enfrente mío a una de las personas que admiro muchísimo. Es un joven, tiene una familia hermosa, maravillosa. Es una persona que ha influido mucho en el ministerio de varios ministros, valga la redundancia, de aquí en Chiapas, a quien yo de verdad aprecio y quiero mucho. Y antes de presentarlo, me gustaría empezar con un versículo bíblico, que es Mateo 11:12, que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y el día de hoy tengo un violento. El día de hoy tengo a una persona que ha arrebatado las bendiciones del cielo para este estado, para esta nación y para lo que venga. Mi amigo el pastor Gerardo. Ay, gracias, hermano Billy. Con esa presentación ya me voy satisfecho, ¿no? Muchísimas gracias. De verdad que es una enorme bendición estar aquí en tu estudio porque creo que algo Dios va a hacer sorprendente totalmente. Agradezco mucho la invitación que me haces. Es un honor, es un privilegio poder estar aquí y esperamos que no solo sea una bendición para ti y para mí, sino para todos aquellos que van a ver esto. La verdad que solamente me impacta escuchar el nombre del podcast y saber que resurge. Claro que sí. No hay final. Amén. No hay final en Dios. Siempre habrá un momento para resurgir. Así es. Yo le decía al Señor, de hecho, Señor, ¿qué nombre le puedo poner a este podcast? De verdad, ¿qué nombre? ¿Qué nombre? Y recuerdo que mientras estaba editando, se me venía a la mente resurge, resurge, resurge. Hay muchos ministerios que han estado estancados y de la nada resurgen. Así es. Es que el Señor es capaz de hacer cualquier cosa. Así es. Y algo que me impacta muchísimo es los ministerios que resurgen, hermano. Wow, sí. Eso me impacta muchísimo y por eso el nombre de Resurge. Oh, excelente. Creo que Dios de antemano te usó para hacer esto y definitivamente que este es el tiempo. Este es el año. Yo estoy convencido, Dios puso en mi corazón muy fuerte también hablar que este es el año de los pródigos, donde aquellos que se fueron de casa regresan y no solamente regresan a casa, sino que van a ser premiados, coronados. ¿Por qué? No sé, la gracia. La misericordia de nuestro Dios. Entonces, la verdad que resurge una gran bendición. Amén, hermano. Y pues bueno, quizá algunas personas conocen al pastor Gerardo, quizá otras personas no, pero ¿qué tal Generación de Conquista? Quizá ya alguno ya sepa de lo que estamos hablando. Recuerdo que estaba yo con una persona y yo le dije, oye, fíjate que el pastor Gerardo está haciendo un movimiento bien increíble. Ah, sí, yo conozco al pastor Gerardo desde Generación de Conquista. Oh, wow. Hace tiempo. Y yo digo, wow, o sea que el pastor Gerardo no es de ahora. O sea que ya, yo lo conozco a usted desde hace, ¿qué? ¿Un año? Sí, por ahí. Por ahí nos conocemos. Tenemos ese tiempo. Desde un año de conocerlo tengo el honor y el privilegio de Gracias, poder convivir contigo. Sí, claro. Y de verdad que eso me ha abierto mucho los ojos de que hay un ministerio que ya tiene su tiempo, ¿no, hermano? Desde Generación de Conquista. Así que me gustaría que nos platicaras un poco de las vivencias. ¿Qué es Generación de Conquista? Cuéntanos, hermano, tienes tu tiempo. Te agradezco mucho. Voy a ser un poco breve en cada una de las cosas, porque realmente que si te platicara el contexto de cada cosa, yo creo que nos llevaríamos mucho tiempo. Pero Generación de Conquista nace en el 2017. Uh-huh. Nace en el 2017 por creo que una gratitud en nuestro corazón de llevar a Bochil, Chiapas, un evento masivo donde trajimos a varias personas de renombre y fue un evento nunca antes visto en Bochil. La iglesia evangélica realmente hizo algo sobresaliente. Agradezco a Dios por mis padres que siempre han sido el ejemplo de cómo poder creerle a Dios para cosas grandes. Amén. Y ellos planean el evento, lo planeamos juntos como familia y decidimos hacerlo, pero en ese evento habíamos planeado con mi hermano Eduardo hacer una especie de drama. Y ese drama lo hicimos de soldados, lo hicimos así de tratar de ponerle mucha salsa a los tacos, de verdad que estuvo muy bonito. Y mi hermano Eduardo había dicho que él iba a participar, iba a dar una reflexión en esa parte, así tú sabes, todo apasionado. Sí. Y de repente yo recuerdo que estoy hasta atrás uh-huh. en el evento cuando ya va a empezar la predicación. Y entonces de repente me dice mi hermano, no voy a pasar. Le digo, ¿pero por qué? No vas a pasar.
tú vas a pasar. Wow. Y entonces yo le digo, yo sin pensarlo, o sea, yo no tenía estudiado nada. Yo recuerdo que mi hermano estaba estudie por muchos días, me estuvo diciendo, oye, ¿qué te parece? Y me lo repetía todo lo que él ya tenía planeado decir. Y yo le decía, estupendo, excelente. Pero en el evento yo nunca le había puesto interés al drama realmente, porque había muchas cosas en donde estar ahí. Al pendiente. Sí, al pendiente en el tiempo. Entonces, Sí. recuerdo que él me dice, ¿no tienes que pasar tú? Yo le digo, sale, excelente. Yo sabía que tal vez iba a participar en una oración, pero me subo y como yo tenía el contexto del drama y empiezo a dar realmente una parte motivacional de lo que Dios me da en ese momento para hablarle a las personas caídas, porque ese evento se llamó realmente Levantando a los Caídos. Wow. Y Dios me da algo en mi corazón y empiezo a desenlazarme por ahí con lo que Dios fluyó en mi mente y en el corazón. Y entonces de ahí nos damos la necesidad que tiene que nacer un ministerio no para los cristianos, para ir por aquellos que están caídos, por ir Amén. por aquellos que están perdidos. Siempre hay un lema por ahí, y la iglesia cristiana lo ha sacado. Bueno, lo ha dicho, no más bien que lo ha sacado, pero dicen que el único ejército que no levanta a sus caídos es la iglesia. Wow. Y eso a mí me ha partido mucho, porque Wow. creo que realmente muchos de nosotros hemos experimentado esa parte. Así Y es. siempre necesitamos a alguien que nos diga que sí se puede. Entonces ahí nace Generación de Conquista, para poder levantar este movimiento juvenil, que nace como un movimiento juvenil, para ir por todo Tuxtla Gutiérrez, ir por Chiapas, ir a toda nuestra nación y fuera de ella, por supuesto. Amén. Entonces, hemos ya que he avanzado aproximadamente 6 años que tenemos de Generación de Conquista, donde hemos reclutado a diferentes jóvenes de diferentes iglesias para poder salir a las calles y predicar de Jesús. Yo creo que hay una gran necesidad de predicar de Jesús. Hemos salido a las calles, a los lugares públicos. Más que nada sentimos el llamado a los lugares públicos, aquellos lugares que realmente Que alguien no a se veces atrevería a ir. la iglesia dice, no, es que no podemos ir a una plaza comercial, es que no podemos ir a los mercados, es que no podemos realmente tal vez ir y predicar en las zonas de prostitución, por ejemplo. Así es. Y dice, no, es que nosotros no podemos mancharnos. Entonces, ¿quién se va a manchar? Entonces, ¿quién va a ir? Entonces, pregunto, si Jesús hubiera pensado así, yo pregunto, ¿será que se hubiera acercado a la mujer samaritana? Porque solo por la mujer samaritana, ahí, hermano. sí, o sea, solo por la mujer samaritana se fue a parar ahí al pozo. Así es. Entonces, él ya sabía, él no tenía por qué haber pasado, pero sabía que había una mujer, lo estaba esperando y esta mujer no era de buena fama. Entonces, Claro. yo creo que si Jesús hubiera pensado como hoy muchos piensan, no hubiera tenido el gran impacto en su ministerio. Pero como Jesús siempre pensó en el pobre, siempre pensó en el caído, siempre Así pensó es. en aquel que no tenía esperanza, y me refiero también a aquellos enfermos que siempre estaban esperando un milagro para que algo sucediera en ellos. Ahí Jesús pensó, y yo creo que ese corazón, esa vitalidad de Jesús nos inyectó a nosotros para poder creer que este ministerio es un ministerio de alcance, es un Amén. ministerio donde tenemos que llevar esas buenas nuevas, donde no hay esperanza, donde no hay motivos para seguir. Ahí entra Generación de Conquista. Hemos expandido el ministerio ahora de tratar de llegar más allá. Lo hemos inyectado con otras áreas realmente. También. Lo hemos ido renovando cada año prácticamente con un nuevo concepto. Así es. Y gracias a Dios que ha valido la pena. Yo puedo decir gloria a Dios porque el único que ha sido glorificado en esto es el Señor. Amén, así es. Y algo que me llamó mucho la atención que dijiste fue que muy pocos se atreven a llegar a esos lugares, a llevar la luz a las tinieblas, a la oscuridad. Y de verdad que yo reconozco mucho ese trabajo, ese corazón que el Señor te ha dado. Algo que a mí que llama la atención es que Jesús, a Jesús le llamaban el amigo de los pecadores. Sí, claro. Y tú decías, con la samaritana. Y no solo ese caso. No. Tuvimos muchísimos casos. Y los que no están escritos también. O sea, porque habieron muchísimas otras cosas. Imagínate que en uno de los 12 que él tiene, que él escoge a un publicano. O sea, un publicano. Escoge a Leví. Así es. Al que robaba dinero, imagínate. No solamente eso, él todavía lo escoge. Imagínate que él soporta tener en su equipo de trabajo a un traidor. Como Judas. O sea, solo imagínate eso. El concepto de Jesús de amar, de ir por aquellos, de tener la esperanza. Y yo siempre he dicho, si Judas por lo menos se hubiera arrepentido Señor. hubiera alcanzado, hubiera dicho, Señor, perdona, te vendí, Jesús lo hubiera perdonado. Por supuesto. La diferencia entre Pedro y Judas. Sí. ¿Cuál fue la diferencia? Que Pedro pidió perdón
pero Judas se suicidó. Sí, o sea. Pero como tú dices, si Judas hubiera pedido perdón, seguramente el maestro lo hubiera recibido con los brazos abiertos. Totalmente, imagínate, ahí está el ladrón de la cruz. Oh, ellos sí merecían ser colgados, ellos sí merecían ser crucificados. Y uno de ellos dice, oye, todavía tiene orgullo y jactancia, pero el otro se humilló. El otro dijo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Sí. Y las palabras de Jesús, a un malvado, al que no le permitió llevar un adoctrinamiento en la iglesia, al que no le permitió servirle, al que no le permitió realmente ser el mejor en la iglesia, solamente le digo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. O sea, no basta más. O sea, no tienes que hacer mucho, solamente reconocer que yo soy Dios. Así es. Y ahí está. O sea, veo a Jesús realmente amando a las personas y creo que eso Dios no ha puesto en Generación de Conquista. Amar a cualquier persona. Y yo sé que han alcanzado a muchas personas, muchos caídos, a muchas personas que se sentían lejos del Señor, lejos del Espíritu Santo, lejos de los brazos de papá y que, como tú decías, muchos están aquí en la iglesia, muchos están en sus iglesias sirviendo por medio de un movimiento que el Señor puso en el corazón de ustedes, de tu hermano y tuyo, ¿no? Sí, gracias a Dios. Y ya pronto lo tendremos también aquí, primero Dios. Definitivamente. Aquí va a estar con nosotros. Sí, entonces, me gustaría, hermano, también que me platicaras Generación de Alcance. Wow, un movimiento de gente apasionada por Dios. Un movimiento de gente apasionada por Dios. Un movimiento de jóvenes, voy a decirlo así, pero no en edad. Un movimiento de juventud en el espíritu. Eso. Conozco a jóvenes, válgase la redundancia, de 20 a 30 años que parecen ancianos. Conozco ancianos de 60, 70 años que ya andan en las calles, que me dicen, hey, ¿cuándo vamos, pastor? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos esto? ¿Hacemos lo otro? Definitivamente que a mí me sorprende cómo Dios está renovando hoy a las personas. Y hay una palabra que siempre he dicho, que Dios está renovando a las personas como las águilas. ¿Sabes qué? Para volar más alto. Amén. Yo creo que algo Dios está haciendo en esta generación, en mi generación, en tu generación. Dios está haciendo algo y eso es hacer que nuestro vuelo sea más alto. Y lo voy a decir con todo respeto, lo voy a decir con mucho cuidado. Suéltalo, pero hermano. Dios está haciendo que esta generación vuele más alto que las pasadas. Uf, amén. Es que la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera. Definitivamente. Amén. De Generación Alcance nace en el 2022 con un hombre que realmente vino y tuvo la idea, y creo que realmente él no logró al principio discernir con lo que Dios estaba haciendo. Me refiero al pastor Mario Otero. Como yo lo conozco porque voy a una reunión en la presidencia municipal donde él vino, se presentó y presentó el proyecto a los pastores. Yo recuerdo que yo llegué porque lo escuché en la radio, me senté, fui un invitado normal, me senté y escuché al pastor. De repente sentí como Dios apagó por ahí la voz de él. Y hizo sonar su voz en mis oídos, de tal manera que me dijo, Gerardo, esto es tu oportunidad para demostrar lo que tú puedes hacer. Yo recuerdo haber recibido eso porque esta es tu oportunidad para que yo te pueda abrir realmente las puertas a las naciones. Lo tomé con mucha responsabilidad esa palabra, de tal manera que me empecé a invertir mi tiempo, empecé a ver las posibilidades que habían para poder estar ahí presente y empecé a participar. De tal manera que en la segunda reunión ya agradezco mucho al pastor Gabriel que me propone como alguien que esté también al frente de los jóvenes en el movimiento del pastor Mario Otero. Gracias a Dios lo acepta y entonces empezamos a trabajar en ese movimiento de tal manera que le empezamos a meter mucha pasión. La gente se empieza a dar cuenta. Y fue un aceleramiento muy rápido. Muy fuerte. Muy rápido, ajá. Sí, muy fuerte. Yo lo vi porque me di cuenta que aquí estaban formándose la estrategia y aquí ya estaban iniciando. Sí, definitivamente. O sea, yo lo sentí como un aceleramiento muy, muy fuerte. Siento que fue Dios que nos impulsó a poder hacer algo. Todo. Sí, a poder hacer algo. Porque nosotros hacemos lo que nos corresponde, pero Dios es el que nos empuja, Dios es el que nos promueve. Entonces, siento que Dios empezó a abrir muchas puertas en el año pasado a través de este ministerio del pastor Mario, y eso nos ayudó mucho para abrir nuestros ojos y poder saber que este era el tiempo de poder hacer algo diferente. Así que se realizaron campañas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y entonces empecé a trabajar fuertemente en esa área, hasta que este año 2023 nos sentamos con el pastor Mario y dijimos, ¿qué podemos hacer?
¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en su corazón, hermanos Hernández? Nos dice él. Y les voy a platicar qué hay en el mío. Empezamos a platicar, le dijimos, mira, nosotros queremos alcanzar a nuestra nación y fuera Amén. de ella. ¿Cómo? Como Dios nos mande, con todos los medios que tenemos. Y él me dice, nosotros también. ¿Por qué no hacemos algo? Nos fusionemos, dice, Generación de Conquista y las iglesias que quieran unirse y nosotros hagamos un proyecto, hagamos un movimiento. Yo le dije, por supuesto, y entonces empezamos ahí a pedirle a Dios que nos diera el nombre y llegamos a Generación Alcance. Realmente este movimiento es para alcanzar ya no localmente, es alcanzar nuestra nación y fuera de ella. Realmente es un movimiento muy ambicioso en el cual Dios nos ha ido metiendo, pero creemos que Dios, cuando nos da una visión, va a proveer todos los recursos para poder cumplirlas definitivamente. Así es. Y yo creo que lo que vimos el año pasado es solo una demostración de lo mucho que se puede hacer y de lo mucho que Generación de Alcance va a lograr hacer. Yo lo creo. Así es, que el Señor nos va a llevar, y digo nos va a llevar porque amén. También estoy. Sí, claro, por supuesto. También formo parte. Claro, claro. Ya pronto, más adelante del podcast, le vamos a ir mencionando lo que está por venir. Así es. Entonces, pero a mí sí me llama la atención al atreverse a creer, a pesar de que vivimos en una sociedad donde los cristianos estamos como que, el fanático, el religioso, cuando en verdad lo único que queremos es llevar el nombre de Jesús, el traer paz a este mundo, a que el mundo conozca quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. El mundo necesita vida. Las personas necesitan vida. Todos necesitamos la vida, el camino. Amén. Y la verdad. Totalmente. O sea, yo creo que Dios en este tiempo ha sembrado y está sembrando muchos ministerios que afecten a esta generación. Tenemos que ser realistas. Hoy nuestra sociedad está corrompiendo cada día más. Nuestra sociedad está perdiendo principios y valores que Dios estableció en su palabra y que los están pasando muy, muy, pero muy por alto. Y creo que Dios, en medio de eso, que Él lo está permitiendo, se está levantando a una generación que pueda ser referente, que pueda traer vida, que pueda traer realmente lo que la tierra necesita. Uf. Y estoy convencido que lo que la tierra necesita es lo que tú dijiste, hermano. Vida, camino, amén, y verdad. Uf. Entonces yo creo que al tener esas tres partes y presentar a Jesús en cualquier lugar, en cualquier momento, eso va a traer que nuestra sociedad pueda voltear a ver a Dios de tal manera que puedan decir, oye, este es algo diferente. Esto es lo que nosotros necesitamos. Es cierto que este es un gran reto. No cualquiera lo va a hacer. No cualquiera se va a atrever a levantarse en este tiempo a decir, vamos a marcar la diferencia. Pero estoy convencido que los pocos o los muchos que nos levantemos, estoy seguro que Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Y si te das cuenta, son tres cosas que al mundo le hace falta. No tiene camino, vive distraído, no va hacia su propósito, sí, a su camino. Y lo sé porque es mi generación, conozco, inclusive pues me ha pasado, ¿no? De que el camino y te distraes en las cosas del mundo, o el mundo atrae. Por supuesto. Pero el Señor enamora. Así es. Entonces, lo que necesitamos hacer es presentar a ese Cristo, a ese Jesús que nos ama, que nos da la identidad, que nos da ese camino. Así es. Y el enemigo, ¿qué quiere? Matar. ¿Y qué quiere Jesús? Vida. Dar vida y en abundancia. Y en abundancia, no, mira, o sea, no cualquier cosa. No cualquier cosa. Sí, Cristo quiere darnos vida y vida en abundancia. Así es. O sea, nos quiere distraer, pero el Señor nos quiere encaminar. Amén. Nos quiere mentir, nos quiere engañar, quitar ministerios, pero el Señor nos presenta la verdad. Y eso es lo que admiro mucho que están haciendo en Generación de Alcance. Muchas gracias, hermano. Y vamos por más. Así es, juntos. Juntos. El tema también, hermano, me llama mucho la atención porque un día yo estaba en la casa de mi abuelita, que por cierto, abuelita, te amo, abuela. Ojalá me estés viendo. Sí me está viendo. Sí, claro. Sí. Claro que sí. Entonces, yo estaba con mi abuelita, recuerdo que me sirvió un pozol, un vaso de pozol bien frío, bien delicioso. Y yo estaba tomando el pozol y de repente empecé a escuchar un mensaje en la radio y vi que estabas tú, hermano. Estabas tú hablando y esa palabra que soltaste, yo la tomé y la atesoré. Wow. Sentía que era Dios hablándome a mí. Y fueron 10 minutos o aproximadamente de 5 a 10 minutos donde tú soltaste una palabra
Y yo lo tomé y yo dije, el Señor me está hablando. Wow. Y quizá muchos no son conscientes de los que estamos aquí comunicando, pero hay un gran poder a través de la radio, a través de los medios de comunicación, que 5 minutos que tú des una palabra de parte del Señor a alguien, aunque sea uno, le va a llegar. Porque el Señor habla. Habla a través de sus siervos. Por supuesto. A través de la palabra, a través de los cantos. Pero habla a través de sus siervos. Y yo en ese momento, recuerdo que se me salieron las lágrimas. La lágrima de cocodrilo, porque pues igual estaban ahí mi familia, entonces no quería como que llamar la atención. Sí, por supuesto. Entonces agarré y y recuerdo que te escribí. Yo no sabía que estabas en la radio. Wow. Yo no sabía, de verdad. Yo no sabía que estabas en la radio. Esa voz la conozco, dije. Me parece. Esa voz la conozco. Entonces agarré y te escribí. Wow. Saludos, hermano. Y recuerdo que igual te regresé por ahí. Me regresaste el mensaje. Hermano, Radio Impacto. Impacto. Ha sido una tremenda bendición. Quiero agradecer mucho a la directora, a nuestra hermana Lisset Hidalgo Villatoro, porque ha sido una mujer de Dios que la ha creído. Sí. Y el medio de comunicación de la radio ha sido muy grande, pero muy grande. Tengo el último testimonio. Hace un par de semanas me habló un joven, era un joven, y di los teléfonos en la radio, yo sin saber quién me estaba escuchando. Cuando me doy cuenta, en radio empieza a sonar el teléfono. No contesté, era un número desconocido, pero no contesté porque estaba en la radio. Claro. Pero al salir, volvió a sonar mi teléfono y volvió a sonar mi teléfono. Entonces dije, voy a llamar. Y cuando llamo, resulta que era un joven llamado José. Lo tengo muy presente. Ajá. Y él me dice, oye, hermano, te escuché en la radio. Y yo le digo, qué bendición. Y yo soy católico, me dice él. Uh-huh. Estoy ciego. Mi familia me ha abandonado, pero esas palabras que dijiste realmente llenaron mi vida y quisiera realmente buscar a Dios, dice. Pero estoy ciego, no sé cómo le puedo hacer. Y yo le dije, ¿sabes qué? Podemos buscar la forma de que tú te puedas congregar y que tú busques a Dios, porque para Dios no hay imposibles. Y entonces él me dijo, excelente. El medio de comunicación llamado radio es tan realmente inmenso, sí, que no nos podemos dar cuenta ni hacia dónde vamos a llegar. y llegamos a los lugares que ni siquiera nosotros imaginamos y no pensamos. Pero mucha gente está recibiendo una palabra. Esa palabra que cambia, esa palabra que transforma y esa palabra que llena nuestros corazones. Entonces, yo definitivamente que bendigo radio porque radio ha sido un medio de comunicación. Llevamos, creo que ya más de 7 años en radio. Ha sido una gran bendición. Aceleradamente, pues Dios ha ido tratando las cosas, pero hemos visto mucho alcance. Sí. Hemos visto cómo Dios ha bendecido. Hay muchos testimonios. Fíjate, hermano, que a través de radio Dios ha sanado a gente. Hermano, yo quisiera que nos contaras aquí un poco, porque yo sé que yo quiero saber y estoy seguro que alguien más ahí que nos está viendo quiere saber. ¿Algún testimonio que tú tengas, algo que te haya impactado? Yo sé que son muchos, lo sé que son muchísimos, pero alguno que, aparte del que nos estás comentando, que ya es una gran bendición, alguno que nos quieras compartir. Uno fresco, porque realmente algunos, yo voy a decir esto con todo respeto, hermano, siempre con respeto, pero hay muchos que contamos testimonios de cuando yo me convertí, y cuando se convirtió el hermano, hace 50 años, ¿no? Ay, señor. Pero sigue contando. Sí. No, yo cuando Dios me alcanzó, ¿no? Pero yo no juzgo eso, o sea, créeme que para mí son testimonios de poder, pero realmente la Biblia nos llama a ser testigos de lo que Dios puede hacer en nosotros. Y ser testigos, pero continuos, constantes. Sí. ¿No? Y aparte, tenemos un Dios que no se manifiesta una vez, se manifiesta toda nuestra vida. Entonces, tenemos testimonio todos los días. Y claro, y hay como una cláusula, al que cree. Y ahí está el problema. O sea, los testimonios ahí están los milagros de Dios, está el poder de Dios, pero ¿quién le cree? Entonces, definitivamente que el creer hace la diferencia. Un testimonio así muy fresco que tengo es la vida de que se me va ahorita el nombre de esta señora, pero me habla un día en radio, precisamente de radio, una joven que se llama Lupita, y estábamos pidiendo algunos recursos para
en especies para ir a Bochili y poder darle a la gente que más necesitaba. Ajá. Y entonces me habla Lupita y me dice, pastor, yo quiero dar algunos costalitos de frijol, algunos costalitos de arroz. Y yo le dije, estupendo, venga, lo necesitamos. Y ella me dice, lo voy a dar, solo páselo a traer a casa de mi mamá. Yo le dije, excelente. Voy a casa de su mamá, lo recojo, todo muy bien. Y ya cuando lo tengo, le mando un mensajito y le digo, oh, me habló, perdón, pasó, ya recogió. Ya le dije, y quiero agradecerte, Lupita, pero Dios me hace sentir algo en mi corazón, le dijo, que esto Dios te lo va a recompensar, no económicamente, te lo va a recompensar en un área que tú vas a necesitar y que tú necesitas. Me dijo, amén, pastor, lo recibo. Nos fuimos. A los pocos días me llama, pastor, quiero darle una mala noticia. Estamos muy tristes, mi mamá está mal porque le acaban de detectar cáncer en un seno. Oh. Y dice, la situación es muy difícil, le acaban de decir que me habló un jueves, me parece, el día martes lo van a operar de emergencia. ¿Quiere ir a orar por ella? Yo le dije, por supuesto que sí. ¿Me permites el viernes? Le digo, ¿me permites mañana ir a orar por ella? No, sí, pastor, porque sí urge. Su mamá católica, toda la familia católica. Y entonces fuimos a orar al siguiente día y hablé con la señora y le digo, ¿sabe qué? Quiero contarle una buena noticia, le dije. Porque, ¿cómo está? Nosotros entramos y ¿cómo está? Y todo empezamos a platicar bien. ¿Sabe qué? Quiero contarle una buena noticia. El evangelio, le digo, puede cambiar y puede transformar nuestras vidas. Uh-huh. El poder de Cristo puede sanar nuestras vidas. Y entonces empecé a hablarle de algunos milagros de lo que Jesús hizo. Y yo al final le pregunté, ¿usted tiene alguna necesidad por la que quisiera que ahorita oráramos y Dios hiciera un milagro? Y como que se estaba resistiendo a no contarme. Sí. Pero al final como que Dios tocó su corazón y dijo, sí, me detectaron cáncer, me van a operar el martes. Le dije, ¿usted cree en los milagros? Ella me dijo, sí, creo en el poder de Dios. ¿Me ayuda a orar y confesar su sanidad en este momento? Y ella me dijo, sí, claro. Pero yo lo sentí un poco incrédulo. Sí, porque pues no conoce a Dios. Entonces te dicen que sí a veces, pero porque realmente como el compromiso, parte, ¿no? Del protocolo, ¿no? Sí. Pero entonces dije yo, no, pues es razonable, ¿no? Y bueno, y entonces vamos y oramos creyendo que Dios iba a hacer la obra. Y le digo, bueno, usted ya está sana en nombre de Jesús. El día martes me habla Lupita, el día que iban a intervenir, y me dice, pastor, ore por favor por ella, ya está en el quirófano. Perfecto, Lupita, vamos a estar orando. A mediodía, pasadito a mediodía me habla y me dice, pastor, excelentes noticias. ¿Qué pasó, Lupita? Cuéntame, le digo. Fíjese que a mi mamá, como le dije, lo metieron al quirófano, pero como es de rutina volverle a hacer el estudio dentro del quirófano. ¡Ay, señor! Para ver qué pasó. Resulta que los médicos están buscando el cáncer y no lo encuentran, dice. Y no lo encuentran. Wow. Definitivamente, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice que solamente fue un milagro de Dios. ¡Wow! Fue sanada. Fue sanada de una manera extraordinaria. ¡Qué tremendo! A veces uno piensa, es que no conoce a Dios, es muy difícil. Oye, no, Dios no tiene límites. Así es. Dios no tiene cláusulas, o sea, es al que cree. Es al que cree. Como aquella mujer de flujo de sangre. Al que también cree. Sí, o sea. Creyó el borde del manto del maestro y fue sana. Así es. Muchos creo que pudieron abrazar a Jesús, la mujer solo tocó el borde. Así es. Entonces, definitivamente que ahí vimos un milagro de Dios reciente, hace creo que un par de meses apenas, y me parece extraordinario ver cómo Dios se manifiesta, cómo Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Así es. Me gustaría hacerte una pregunta, hermano, antes de continuar al siguiente punto, pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo le haces para creer, para seguir creyendo o para mantener esa sensibilidad? Has pasado tiempo en el ministerio y antes que me contestes esta pregunta de cómo le haces para seguir teniendo esa sensibilidad, el tema de cómo resurge tu ministerio, quisiera hacerte la pregunta si tus padres también estaban acostumbrados a ver este tipo de cosas, si son cristianos, si no, ¿qué pasa ahí, hermano? Creo que formulando esta pregunta que me acabas de hacer, ¿cuál es el secreto de Gerardo para mantenerse creyendo? Es viviendo en conflictos. Definitivamente que creo que una persona que no vive en conflictos es una persona que no sabe creer. Es como que tú dijeras, ¿cómo sabes nadar? ¿Cómo vas a saber nadar si nunca te metes al agua? Claro, así es. ¿Cómo vas a saber cómo poder entrenar tus manos y tus pies si nunca lo intentas? Una persona que realmente se mantiene creyendo es una persona que siempre tiene la necesidad de creer.
Y creo que aquellos que tenemos la necesidad de creer es porque estamos esperando algo de parte de Dios, estamos esperando que algo suceda totalmente, pero definitivamente yo creo que mi vida se ha forjado en creer desde hace creo que mucho tiempo, pero especialmente empecé a vivir esta experiencia a los 18 años de edad, cuando realmente Dios me manda a creerle totalmente. Llevo 11 años creyéndole, viviendo momentos muy difíciles, viviendo momentos muy adversos, donde a veces le pregunto a Dios, ¿me darás fuerzas para poder salir de esto? ¿Y sabes qué? Dios me da más fuerzas, hermano. Amén. Y Dios mío, yo digo, Señor, ¿ya qué me voy a quebrar? Pues, porque ya quiero quebrarme, porque por ratos, Sí. como ser humano, quieres Claro. quebrarte, quieres que alguien venga y te diga, hey, ánimo, no te sientas así, Sí. levántate. Pero yo digo, Pero- Señor, ¿y a qué horas me voy a quebrar? Pues, Sí. y no me quiebro. Entonces yo digo, Señor, Es que así es. definitivamente has adiestrado mi vida a creer y a depender totalmente de ti y a ser un hombre fuerte. Entonces, Así yo es. creo que una persona que cree es una persona que vive en conflictos para depender absolutamente de Dios. Por eso te hice esa pregunta, hermano, porque de verdad he visto tu ministerio, he visto todo lo que han hecho. Digo, la sensibilidad de Gerardo de ver el poder de Dios es tremendo. Y ahora el secreto sé. Sí, totalmente. De Así que que esto no es de ahorita, esto es de una vida. Sí, totalmente. Así que yo quiero invitarte también, Billy, a que busques estar a veces Amén. en conflictos, porque si tú Sí. no te quiebras la cabeza, si tú no dices, ay, ¿qué está pasando? ¿Cómo No vas a viene saber. viene cosas todavía más grandes? Entonces el Señor tiene que ir preparando pues Por para supuesto. eso. Como tú dices, algo va a suceder en mi vida, pero para que suceda, el Señor tiene que forjar desde ahora, desde pequeño, desde la adolescencia, o sea, para que tú lleves una vida en fe. En fe, he experimentado algo y siempre lo he comparado y siempre que lo tengo que comparar, lo comparo con este. Una persona que llega al gimnasio, cuando llega el coach o el que esté ahí, Claro, no lo va a poner a cargar primeramente cosas muy pesadas. Empiezas con mancuernas pequeñas, Eso, empiezas poquito a a poco. ejercitar. Si tú no llegas al gimnasio, nunca vas a tener tal vez el cuerpo de tus sueños, nunca vas a, Sí. nunca vas a tener aquello, wow, sorprendente. No, pero realmente vas a empezar a ejercitar. Y si eres constante y si eres perseverante, vas a empezar a cargar cosas más pesadas, cosas de tal manera que tu cuerpo se va adiestrando y se va capacitando para que puedas con esas dimensiones que tú estás cargando. Eso es la fe. Dios te va a dar una carga que tú puedas llevar ahorita. Amén. No te va a dar una carga que tú no puedas llevar. Te va a dar una carga que tú puedes llevar. Estás enfrentando un problema, es porque puedes. Ahora, ya lo Wow. pasaste. Viene otro problema más difícil y tú dices, ¿pero cómo? Si Dios lo mandó, es porque sabe que puedes levantarlo. Así que vamos, levántalo. De tal manera que a veces la gente, aunque te vea flaquito, aunque nos vea a nosotros, ay, como que tenemos una fuerza por dentro. Claro. Tremenda. Y la gente dice, oye, ¿y a qué horas forjó tanta fe y tanta fuerza Eso. para salir de adelante? Ey, es que No en sabes. los momentos difíciles, ahí, esos momentos que nadie lo dijo, esos momentos que fíjate que yo tengo algo en lo particular, los momentos difíciles que yo enfrento, no lo publico en redes sociales. Así es. En los momentos difíciles que atravieso, no los doy a conocer, para que nadie realmente, y tú porque me lo estás preguntando, descubra a veces esa debilidad en nosotros, porque siempre hay que mantenernos fuertes. Y cuando estamos débiles, le gritamos a todo el mundo que somos fuertes. Amén. Diga el débil, fuerte Así soy. es. Hermano, de verdad que yo he visto la mano de Dios sobre tu vida y hay algo que me gustaría preguntarte acerca Venga. de la familia. Te vemos aquí, te vemos allá, pero tú tienes tu familia, tienes a tus hijos, tienes a tu esposa y también tus padres, pero me gustaría preguntarte, yo sé que has pasado procesos muy difíciles, pero ¿cuál dirías tú que fue el proceso, el punto de partida donde resurgió ese hombre de fe que ahora eres? Siempre había puesto, fíjate que de conocer a Jesús, mi mamá y mis papás dicen que fue desde cuna cristiana, como decimos, ¿no? Aunque a pesar de que nunca te probé un cigarro, nunca me drogué, nunca te tomé una gota de alcohol, Ajá. mi fiesta más fuerte y más así escandalosa, y que un día mi mamá me llegó a sacar de la prepa, casi a chanclazo, ¿sí? ¿De verdad? Fue por ir a una tarde de una celebración que había en los días de muertos, ¿no? Y por decirle a mi mamá que había clase, mi mamá no se la comió. No se la comió. Y va y me llega a sacar así como que órale. Hermosas madres. Sí, por supuesto. Y que bendigo, por cierto, a la de mi madre. Y no tantas cosas tan malas, pero
pero que realmente no había conocido a Jesús. Lo conozco a los 18 años de edad, conozco a Jesús, realmente que Él cambió mi vida por completo por la situación de Gerardito que enfrentó, que es mi hijo mayor, al darle un derrame cerebral muy, muy fuerte, muy severo en él, de tal manera que eso fue hace 11 años, el cual hoy hemos venido trabajando con él, hemos tenido el privilegio de ser sus padres, y el cual no ha sido nada fácil ni sencillo, pero que Dios nos ha dado la fuerza para sacarlo adelante. Porque tú me preguntaste, ¿cuál fue el momento para conocer a Jesús? ¿Cuál fue el momento realmente donde vuelve a resurgir el ministerio? Creo que realmente ahí es donde nace esa parte de tener la necesidad de compartirles a alguien el amor de Jesús, porque yo lo necesité en ese momento. ¿Dónde resurge el ministerio? Resurge cuando me doy cuenta que Dios no solamente es Dios, que Dios es Padre primero antes de ser Dios. Estamos acostumbrados a ver a Dios como el supremo, el castigador, el que no tiene piedad. Yo lo tenía en ese concepto, créeme. Me preguntas, ¿te resultó? Por supuesto, por 9 años, yo creo. Por 9 años conocer a Jesús así fue una maravilla. Pero donde Él me demuestra que nada está perdido, que aún como Pedro, cuando está en las aguas y se empieza a hundir y se empieza a hundir. Yo siempre he dicho, hermano, que ese pasaje a mí de la Biblia me sorprende porque Jesús está viendo que frente a sus ojos su amigo Pedro se está hundiendo. Claro. Y se empieza a hundir y Jesús, yo creo que viéndolo a Pedro así como que, a ver, ¿qué vas a hacer? Y Pedro así como espantado diciéndose, o sea, Jesús, ¿no estás viendo que me estoy hundiendo? O sea, ¿qué pasa? Yo creo que Pedro de antemano se puso a gritar, a patalear, porque era un nadador. Era experto en nadar, era pescador. Entonces, Pedro sabía nadar y yo creo que se defendió como pudo para poderse mantenerse en el agua. Pero realmente, fíjate que lo que no me he explicado es por qué se estaba hundiendo. Porque cualquier persona, si tú te mantienes nadando, te mantienes a flote. ¿Por qué se estaba hundiendo Pedro? Y yo creo que mucho tiene que ver por el miedo, por el momento en el que estaba viviendo, por la duda. Por la duda. Por la incredulidad que él tenía. Eso es muy fuerte. Y empezó a hundirse. De tal manera que me llama mucho la atención la palabra cuando él dice que Pedro se estaba hundiendo, porque esa palabra hundiendo en el griego en el que está escrito es que estaba debajo de. Pedro, wow. Cuando él fue sacado de las aguas, ya estaba debajo de las aguas. Cuando Jesús lo sacó. ¿Por qué Jesús esperó ese momento? Para mostrarle lo que tú mismo estás diciendo. Que nunca es tarde para resurgir. Amén. Algo que Jesús ya marcó para ser referente en esta generación. Yo creo que mi ministerio resurge cuando me doy cuenta que Dios no solamente es Dios. Cuando Dios, primero antes de ser Dios, es Padre. Y cuando me doy cuenta que nadie está conmigo, cuando todos me rechazaron, cuando todos tal vez me criticaron, cuando todos tal vez nadie me quiso ayudar por ser un pecador más, ahí está Jesús, extendiendo sus brazos de amor y diciéndome, nunca es tarde para levantarse, nunca es tarde para resurgir, porque aún debajo de las aguas, Jesús levanta a quien Amén. le place. Uf. Y aunque la gente diga, pecador, hombre que merece el infierno, no tienes Jesús, remedio, salvación. no, por supuesto, Claro que Jesús, ahí está, para darnos la mano y hacer que resurja lo que ya estaba hundido. Y de verdad que ver cómo pasando un proceso que puede ser de un derrame, puede ser de algo así, un proceso difícil que atravesó tu hijo y tú entre la espada y la pared, entre qué va a pasar, entre Señor, ¿qué vas a hacer? El decidir creerle al Señor y dejarlo en sus manos. El Señor es mi hijo, pero también es tu hijo. Así es. Te lo entrego. Así es. Haz lo que se te plazca. Porque el Señor hace lo que Él quiere. Sí, definitivamente. Sana el que Él quiere. Es capaz de hacer. Yo creo en el poder de Dios. Amén. Que Él puede hacer cualquier cosa. Pero como Pablo, le he dicho al Señor 3 veces. Claro, pero lo Señor, único que escuchó fue bástate. Bástate. Mi gracia
Se Así es. perfecciona en medio de tus debilidades. O sea, Es ya. una señal Por supuesto. de que el Señor está ahí, hermano. Amén. Ahí está el Señor. Sí, por supuesto. Sí, no, es algo que realmente muchos no quisieran pasar. Muchos no quieren experimentar. Claro. Muchos no quieren pasar un trago amargo como este, que a veces lleva años y a veces hasta décadas. Así es. Pero que Dios nos va adiestrando. Bendito problema, benditos Bendito. problemas, benditos conflictos, benditas situaciones difíciles, benditas lágrimas que a veces sacamos, porque es ahí donde se forjan los verdaderos hombres, Claro. las verdaderas mujeres. Yo te quiero compartir algo. Fíjate que había pasado un proceso muy complicado, muy, muy difícil. Y yo en mi habitación llorando le decía al Señor, Señor, por favor, escúchame, de verdad que me siento así, acá, ya. Me has hablado de ministerio, me has hablado de esto, pero no me has hablado de esta área de mi vida que yo tanto necesito. Y yo decía al Señor, Señor, tú tienes el control de esto. Pero Padre, quiero saber si también tienes el control de esto, porque algo que tiene el problema del ser humano es que necesita tener el control de todo, quiere saberlo todo. Ese es nuestro problema, que no estamos por fe. Y ese es un gran error, porque debemos de estar por fe. Por supuesto. Entonces yo teniendo eso decía, Señor, por favor, ayúdame, háblame. Y el Señor solo me contestó, yo he visto cada lágrima, yo estuve ahí. Todas esas veces donde te arrodillaste y dijiste, Señor, pero es parte de todo esto, de creer, de que necesitamos pasar este tipo de cosas para que nosotros acudamos al Maestro, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El proceso, la enfermedad, los problemas, problemas financieros, todo eso. Así es. Es importante para recordar que tenemos un Dios grande. ¿Has escuchado la frase de no le digas a Dios tus problemas? Sí, Mejor dile a tus problemas cuán grande es nuestro Señor. No, definitivamente, porque he escuchado por ahí que cuando le cuentas tus problemas a Dios se ríe, ¿no? Porque dice, ay, pobre mi hijo, o sea, si supiera dónde va a terminar el asunto, que es por su bien. Pero bueno, Dios nos tiene mucha paciencia, Dios nos ama tanto que nos entiende, porque Él mismo mandó a su hijo para que experimentara en carne propia lo que nosotros hoy pasamos. Y creo que siempre Dios tendrá misericordia, y creo que lo que compartes es extraordinario. Yo creo que siempre Dios está hablando de una manera muy especial, y hay que creer. Hay que creer que somos, no por orgullo, no por jactancia. Así es. Pero somos, pues. Si no nos los decimos nosotros, ¿quién nos los va a decir, claro, hermano Billy? O sea, así es. Nadie. Somos la generación realmente que tiene que ser referente en este tiempo. Así es. Y para culminar, hermano, me gustaría que dieras un mensaje a los que nos están viendo, a esos jóvenes que han pasado un problema, a esos padres inclusive, que tienen un problema con sus hijos, ya sea de tema de salud o de tema de comportamientos, de que se han alejado de Dios. Me gustaría que nos compartieras un poco de eso. ¿Qué consejo nos darías o qué nos dirías? Quiero ser breve en esto. Veo a un hombre en la Biblia que realmente tal vez no estaba apto para poder dirigir a un pueblo. Veo un hombre en la Biblia que venía siendo un fugitivo. ¿Cómo Dios escoge a los fugitivos? Moisés. Un hombre que había matado a un egipcio, un hombre que venía huyendo, pero que a los 80 años Dios le place llamarlo. Y Dios le place llamarlo porque siempre también tuvo el cuidado de una madre. Sí. Cuando llegó el momento de esconder al niño, veo a esta madre cómo se preocupó por él. Y todo eso tipifica algo. La Biblia dice que lo puso sobre un canasto, lo bañó con brea para poder cubrirlo de las aguas. Y todo eso tiene un significado. Hay situaciones a veces en las familias que pasamos, que atravesamos, y que decimos, es que mis hijos tal vez están enfrentando esto por las situaciones de los padres. Pero hay padres que protegen a sus hijos. Quiero iniciar con esto. Hay padres que protegen a sus hijos, como la mamá de Moisés protegió a su hijo. Eso le permitió vivir en un palacio. Así es. Eso le permitió desarrollarse. Y cuando llegó el tiempo, ahora el hijo le correspondía tomar sus decisiones. Y a mí lo que me impacta es el libro de Hebreos. Cómo el escritor, que se cree que es Pablo, cómo el escritor puede decir de esta manera que prefirió negarse a ser llamado el hijo de la hija de Faraón, ser llamado hijo de la hija de Faraón, por decidir creerle a Dios,
y tomar las convicciones de saber que el que había llamado era fiel para mantenerlo. Lo que quiero decir, hermano, es que a Dios no le tienes que contar quién eres. Es que a Dios no le tienes que contar qué hiciste. Él lo sabe. Él lo sabe. Si Él te escogió, es porque Él lo sabe. Lo que hoy Dios quiere hacer con esos hombres y con esas mujeres que creen es lo que Moisés hizo con Josué. Moisés se desarrolló, guió a más de 800,000 personas, pero preparó a un joven llamado Josué para que introduciera a un pueblo de más de 1,200,000 personas a una tierra que él había prometido. Y me encanta mucho porque Josué, la Biblia dice que siempre se mantuvo cerca de Moisés. ¿Qué le puedo decir a esa juventud? Hoy hay hombres que para nosotros son ejemplo. Admírenlo, respétenlos y sobre todo apréndanle. Y cuando llegue el momento, nuestro momento, hermano, de poder ser nuestro turno, que yo creo que es ya, podamos salir y resurgir y poder decir que aquí están los Josué que Dios está levantando. Amén. Que aquí está la generación que vamos realmente a poseer una tierra de abundancia, una tierra muy fructífera. ¿Sabes por qué? Pero empieza desde el principio. Una madre cuida a su hijo. Este hijo se desarrolla, crece, toma buenas decisiones, atiende el llamado y este hombre prepara a una generación para introducirlos a una tierra muy próspera. Yo creo que no sé de dónde vengas, pero si Dios te escogió, es para grandes cosas. Wow, hermano, es un privilegio y un honor que hayas estado aquí. Muchas gracias. En este podcast Resurge. Estoy muy feliz, de verdad. Yo creo también. que más de alguien que nos está viendo será de mucha bendición todo esto que hemos hablado. Así que esto ha sido todo por hoy. El día de hoy estoy muy feliz de que este podcast haya llegado allá hasta donde tú estás, en tu casa, en el carro, donde tú estés. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Espero que haya sido de edificación para ti. Y ya sabes, no importa el problema, no importa las circunstancias. En esa debilidad te va a recordar que tenemos un Dios grande. Así es. ¡Cuán grande es Dios! Amo esa alabanza. O sea, y me encanta siempre cantarlo porque tenemos un Dios grande. Así que, amigo, hermano, gracias. Gracias por estar aquí. No, a ti un privilegio y un honor poder estar contigo y sin duda que vamos por más en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Bye.